Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por compartir con nosotros aquí en la pantalla de Canal 8 Multimedios. Pulso Empresarial está con todos ustedes los jueves a las 10 de la noche y los domingos en repetición a las 4 de la tarde. Repaso con ustedes nuestras plataformas digitales. Nos han escrito en el Instagram, en el Facebook, también en correos electrónicos y nuestra página web, donde compartimos material muy bueno de educación e información, no solamente para los emprendedores y los pymes. Así que los invito a que nos visiten y que estemos en contacto con cada uno. Vamos a empezar de inmediato nuestro programa. Vamos a poner hoy en nuestra mesa de conversación un tema que ha estado presente en los titulares de los medios desde el 2015, desde el año 2015, más fuertemente quizá. Un poco el desarrollo ha estado más intenso desde el 2015, pero se ha venido presentando en las últimas semanas el qué pasa con el aguacate Hass entre Costa Rica y México principalmente. Antes de conocer esa historia del por qué, los para qué, vamos a conocer a un productor costarricense, a un hombre que el campo le habla y él le habla al campo, porque es así. Don Rodrigo Jiménez está con nosotros, productor de aguacate en la zona de Los Santos, para compartir en Pulso Empresarial y lo hemos invitado. Gusto tenerlo. Esta es su casa. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable y es un honor y un gusto compartir con ustedes esta experiencia en aguacate. ¿Cómo nació, don Rodrigo, este gusanito por decir, vamos a ver lo que es ser productor de aguacate? Sí, realmente, pues yo soy nacido en San José y por ejercicio profesional, soy ingeniero agrónomo, me tocó desplazarme hace más de 35 años a la zona de Los Santos. Había bastante plantaciones, árboles de aguacate en la zona y sin lugar a es exquisito consumir un delicioso aguacate. Entonces ya comenzó a cómo poder crecer un poquito en las plantaciones de aguacate de la región en que yo estaba, en ese Tarrazú, Dota y León Cortés, región tradicionalmente de café, de un café especial, pero ¿por qué no? Podríamos tener también otros cultivos como tuvimos en algún momento y como tenemos un poquito de manzana por allá, un poquito de uchuva, un poquito de melocotón y durazno, pero también el aguacate sentimos que era una interesante opción. Es así como en sociedad con algunos agricultores de allá, pues comenzamos a trabajar en el cultivo de aguacate y pues realmente en el día a día de hoy, pues es una de las mayores actividades en que estoy trabajando y estoy acompañando a tantos productores de aguacate Hass y otras variedades en la zona de Los Santos y le cuento que en otras regiones del país. Ahora, don Rodrigo, sumergirse a la parte de producción. Yo decía en la introducción que usted le habla al campo, el campo le habla, no solamente por ser ingeniero agrónomo, sino además de vivirlo intensamente. Hoy esa intensidad, hoy el vivir como un productor, ¿cómo uno lo puede pintar? ¿Cómo uno lo puede dibujar para quienes no conocemos ese mundo? Sí, yo realmente, pues a todos los habitantes de la gran área metropolitana, les digo que vivir en una zona rural, con el tipo de gente tan trabajadora, tan esforzada, que no siempre las cosas salen tan fáciles o tan bien, con unas condiciones climáticas cambiantes y tan cambiantes como estamos en el día de hoy con esto de cambio climático, pero es apasionante. Si no fuera así, no es por un factor económico, es realmente porque del corazón le sale. Y yo siempre le digo a los agricultores en esa labor de extensión del día a día, que oigan a su plantación, oigan al árbol de aguacate qué le falta, qué necesita, qué está pidiendo, como también al café, a la ciruela o a la uchuva. Es ahí donde pues tenemos que unirnos los productores, pero también los consumidores y las entidades y jerarcas que tengan que ver con la actividad, pues para juntos encontrar un
adecuado desarrollo de un cultivo y particularmente del aguacate en este momento. ¿Qué lo enamoró a usted la zona de Los Santos? 35 años dice que tiene de vivir en la zona de Los Santos. ¿Llegó como un ingeniero agrónomo para hacer un estudio o ya había llevado en la maleta todo? No, conocía un poquito la zona, pero se me presentó una oportunidad de trabajo allá. Y pues fui con la señora y realmente enamorado del lugar, de la gente, de la tranquilidad, del clima como tal y sobre todo de la honradez y tipo de sinceridad de la gente. Todavía se da, eso es muy valioso para un día a día de trabajo y realmente muy orgulloso de poder pues compartir y sentirme ya de la zona de Los Santos. De hecho, así soy. Cuando uno habla de ingeniería agrónoma, lo que piensa es nada más en la tierra, ¿verdad? Pero hay más allá. El estudio de ustedes hacia qué áreas son las que abordan en la ingeniería agrónoma y donde muchas veces el ser un estudioso en esta materia le puede dar grandes resultados y grandes beneficios a ciertas áreas de impacto. Correcto, ¿no? Realmente es un campo muy amplio, muy amplio. Pues hay la parte muy dirigida a plantas y dentro de la planta la parte de plagas, enfermedades, fisiología y todo. Hay la parte de animales y hay algo que es importante, la parte de economía agrícola, de la parte un poquito de cómo acompañar al productor en la parte de hacer más eficiente, más rentable su actividad. Sin embargo, cada día siento que tenemos que ser en forma más integral. Muchas veces la recomendación cuando uno visita una finca o cuando un agricultor le consulta no es tanto el producto o el fertilizante que hay que aplicar, es cómo apoyarlo hasta psicológicamente en momentos tan difíciles como un aumento en los precios de fertilizantes en este momento que se ha duplicado y aún más en algunos de los tipos de fertilizantes. Hay más de un agricultor pues que se está cuestionando si vale la pena, si ese esfuerzo y ese sacrificio en algún momento económico de tener que recoger recursos, incluso ahorros o incluso recursos que no tiene a manera de préstamo para seguir en la actividad agrícola. Y esto no es únicamente de la zona de Los Santos, esto es de mucha de la actividad agrícola del país y de países vecinos y de la actividad agrícola nacional. Pero sí, realmente es integral el esfuerzo y el acompañamiento que tiene que dar uno a los agricultores y pues ese es el día a día en la zona de Los Santos y es la razón de disfrutar lo que uno hace. Está con nosotros don Rodrigo Jiménez, productor de aguacate costarricense de la zona de Los Santos. Hablar de la zona de Los Santos, dicen en café, materia de café y en muchas otras que usted ha venido hoy también a aportarnos, es hablar de calidad. El por qué, qué tiene esa zona, qué tiene en particular esa región de nuestro país, que se da muy bien muchos productos, mucho fruto, que hoy se exporta, que hoy inclusive me atrevo a decir que ni es de consumo nacional. ¿Cuáles son esas cualidades, esas bondades que tiene? Sí, realmente me ha tocado trabajar un poquito en eso y resumo en lo siguiente. Uno, es un lugar donde de promedio la altura sobre el nivel del mar es cercana a 1500 metros, de ahí para arriba. Eso significa que fisiológicamente cualquier cultivo va a ir creciendo un poco más despacio. No es un crecimiento acelerado. Eso le permite que la planta o el fruto, y en el caso del café, pues logre acumular una serie de aromas y esencias que es parte de esa exquisita calidad reconocida en el mundo. Pero además, junto a eso, somos una zona, y tal vez para recordarle a todos los televidentes, ¿verdad? Nos montamos sobre la carretera interamericana como quien va hacia Pérez Celedón y en el kilómetro 51, ahí en Los Chespiritos, ¿verdad? Nos desviamos a mano derecha llegando a Santa María. Lo que quiero con esto mencionar es que somos de influencia pacífica. Del cerro a la derecha es Pacífico y a la izquierda sería Atlántico.
Eso significa que tenemos también más horas luz de sol. También, entonces, altura, crecimiento de espacio y sobre todo, junto con eso, una posibilidad de que tenga más horas luz, la planta acumula calidad en sus frutos. Por supuesto, en el caso de café, una de las grandes virtudes pues es el modelo de producción. Somos todos pequeños propietarios, pequeños productores de café, y al ser pequeños productores de café, pues se recolecta con mucho más cariño el café. No son esas grandes haciendas de otros países vecinos o de otros lugares como Brasil, ¿verdad? Que se hace mecanizado, y de alguna manera esa calidad pues se puede resaltar cuando la recolección es de granos plenamente maduros. Esa condición de sequía pacífica permite eso. Desgraciadamente, otras zonas de influencia atlántica, si no lo recolecto, se cae el café. Pues esas tres grandes razones es la que produce un café de prestigio a nivel internacional y que de alguna manera pues nos sentimos muy orgullosos los que vivimos allá en la zona de los Santos. Y que se le da muy bien a otros frutos, porque la zona de los Santos, usted ahora lo mencionaba, melocotón, que el durazno, bueno, el aguacate, ¿verdad? Que hay unas plantaciones importantes que ahora lo vamos a conversar. Se da muy bien esos otros frutos. ¿Cómo lograr, cómo usted también como productor, como empresario, ha ido pues logrando que esto se vaya consolidando, que no haya un desgaste quizá a veces, don Rodrigo, de decir, bueno, es que ya mi finca no da, o un desgaste mental de decir, ya no damos más porque la competencia, los mercados internacionales nos están tumbando un poco lo que inicialmente habíamos estado trabajando? ¿Cómo lograr ese trabajo que es del día a día, verdad? Sí, yo creo que es crucial el efecto de equilibrio y yo soy un fiel creyente del suelo, de la vida en el suelo, de la vida en la raíz de cualquiera de los cultivos que tenemos. Y es ahí donde pues también hay que ir agronómicamente enseñándole al agricultor pues nuevas herramientas, nuevos productos, algunos biológicos, algunos de tipo de menos carga química, que permitan en algún momento pues darle más sostenibilidad al cultivo, pero al suelo y por supuesto que al producto que llevamos al mercado nacional o internacional. ¿Cuándo es que usted empieza a tener contacto con el aguacate? Bueno, desde hace más de 30 años, como le digo, me tocó acompañar a muchos de los que fueron los pioneros en el cultivo de aguacate. La zona de Los Santos, por esa misma circunstancia de algunas de las crisis de café, pues se buscó alternativas de diversificación y en algún momento pues hubo una introducción de muchos materiales. Digamos que uno de los errores en la actividad de aguacate al inicio, hace 30 años, es que se metieron de 8 a 10 a 12 tipos o variedades diferentes de aguacate. Y se nos olvidó a quien tomó esa decisión a revisar realmente qué era lo que en el mercado mundial se estaba haciendo con aguacate. Creímos realmente que, pues dado que aquí hay tantos tipos de aguacate y en el mundo hay tantos tipos de aguacate, que por qué no probamos unos cuantos de ese montón de aguacate. Fue uno de los errores y fue uno de los mal comienzos en aguacate. Teníamos aguacates de diferentes formas, tipos, colores, sabores, pero algunos no producían, otros se enfermaban más fácilmente y todo. Nos faltó realmente orientar eso. Hoy lo tenemos claro, ya hace pues unas décadas ya nos hemos concentrado en aguacate Hass, el aguacate que más se consume en el mundo. Es el aguacate del mercado mundial. Y realmente recordar, cosa que todos lo saben, los consumidores y consumidoras de aguacate en Costa Rica lo saben, porque es un aguacate pequeño. Eso significa que no nos va a quedar para guardar el aguacate en otro lado. Segundo, cambia de color para madurar. O sea, su punto de madurez de consumo es cuando ya está morado, cosa que nos pasa con algunos de los otros aguacates que están celes o se nos pasaron y realmente terminan negros. Perdemos la emoción de comernos ese aguacate.
Y tercero, pues es uno de los aguacates exquisitos por el contenido de aceite y particularmente para que se recuerden, ácido oleico, el mismo aceite del aceite de oliva. De hecho, pues es una de sus fortalezas, no solo el tipo de aceite que tiene, que es de los aceites buenos, como dicen los nutricionistas, pero además una alta concentración de ese producto. Puede variar del lugar de donde se produce y en las zonas de altura, como la zona de Los Santos, tenemos esa mayor concentración de aceites, entre los cuales está el ácido oleico, en el aguacate Hass que consumimos. ¿De dónde provino la semilla de este aguacate Hass? Bueno, el aguacate Hass es un 80% de aguacate guatemalteco y cruzado con un 20% de aguacate mexicano. Eso fue tomado por unos israelitas y por California y se patentó durante un tiempo y estuvo, pero es un material recolectado en Guatemala. La visita, los primeros materiales que fueron traídos de Estados Unidos y fueron traídos de alguna manera de fuera de Costa Rica, porque ya era un material patentado, entonces había que registrar su compra. Entre grandes productores de aguacate Hass en el mundo está Guatemala. México es el primero. México primero. México es el primero, República Dominicana es el segundo. Guatemala es importante, sin embargo, antes de ellos ha crecido mucho Colombia, Perú, Chile en los últimos años más bien está decreciendo. Hay un problema de consumo de agua del árbol, de las plantaciones de aguacate en Chile, y eso significa pues que han decrecido en la parte productiva de Chile. Igual está sucediendo en California. Era una zona, la parte de Riverside, era una zona productora de aguacate y pues la demanda de agua para consumo humano y para otros cultivos pues ha hecho que no crezca y más bien decrezca la producción de aguacate en ciertos lugares. En Costa Rica, cuando hablamos de la producción que tiene el país de aguacate, ¿cómo está el mapa, su distribución? Sí. Bueno, muy importante y hay una invitación, se está haciendo un censo en este momento, un censo nacional dirigido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para tener la foto del mapa actual. Sin embargo, los que estamos en esto sabemos que pues un 60% del aguacate está en zonas altas, eso significa zonas de 1,200 metros hacia arriba. Eso significa pues que la zona de Los Santos es una de las zonas más importantes, pero ya comienzan a verse foquitos importantes en la parte alta de Heredia. Tenemos en la zona de Cotobruz, en Pérez Celedón y algunas pequeñas áreas aquí en la parte sur de San José, ¿verdad? En la parte hacia Tarbaca, hacia la parte de Acosta, pequeños focos de... Sin mencionar pues que en las zonas de Bajura también se está sembrando aguacate, no todos de la misma variedad Hass, algunos cruces de Hass o algunos otros materiales que se adaptan mejor a esas condiciones de bajura, pero que de alguna manera también tienen un mercado y un sabor exquisito. Recuerdo en alguna oportunidad habían productores muy cerca, ahora que usted habla de la bajura, muy cerca de la costa, el área cercano a la costa, que en algunos momentos conversando con ellos me decían, empezamos con mango, luego hicimos toda una renovación de tierra, luego brincamos a aguacate, por distintas circunstancias no se nos dio el tema. Ese estudio hoy para todas las zonas está bien mapeado, don Rodrigo, porque quizá puede que haya algún productor que diga, se da muy bien el aguacate, tengo un par de hectáreas, ¿por qué no ponerlo? Y luego podemos caer en una deuda millonaria en ese sentido. Sí, yo sí creo que estamos debiéndole como país y como entes oficiales y entes que investigan y que definen las políticas agropecuarias del país, a pesar de que hay un plan nacional de aguacate, pues sí realmente hay falta todavía de personal capacitado para que oriente a qué agricultor
pues más bien se le empuje a que sí invierta en el cultivo de aguacate, zonas altas, bajas o bajura como tal, o al contrario, más bien sea muy prudente y haga algunas pruebas al respecto. Menciono simplemente el aguacate es un cultivo que no requiere agua acumulada en el sistema radical, en las raíces. Es un cultivo que realmente con 3 horas de agua acumulada en la raíz hay un deterioro, casi muerte de muchas de sus raíces. Por lo tanto, algunas de las zonas de bajura donde el nivel de agua, nivel freático, las inundaciones, pues puedan ser una limitante para estimular o desarrollar el cultivo de aguacate. Así es que la invitación es que busquen acompañamiento, no lo hagan solos. Un árbol de aguacate detrás de la casa produce muy bien, pero ya cuando uno comienza con 10 arbolitos y de ahí para adelante, realmente comienzan a aparecer problemas. Evitémoslo, es una inversión inicial alta y quisiera en esto ya ir comenzando en algunos temas. El cultivo de aguacate es un cultivo muy rentable. Para que se emocione la gente que está oyendo ahora en Canal 8 este programa. Realmente es muy rentable, pero tiene una inversión inicial alta y tiene una tasa de retorno un poquito a largo plazo. Eso significa que para pequeños agricultores que en este momento pueden estar enredados con otro cultivo y que ven el cultivo aguacate como una opción para poder salir, no es tan fácil porque hay que hacer inversiones. Inversiones de drenajes en caso que eso, de disponibilidad de agua, aunque sea para unas etapas iniciales, y pues un manejo agronómico de suelo, de preparación de suelo, de hueco, de tipo de material que va a sembrar, pues que realmente sea de mejor calidad. Si es que me salta aquí el tema, y qué bien que lo plantea don Rodrigo, porque ante la escasez en algún momento, ante la incertidumbre en otro momento y también lo que hoy se está manejando, algunos podrán decir eso. Entonces, el árbol de aguacate en el patio de la casa, como le reparto a todos los vecinos, voy a irme a la parcela que tengo sin hacer nada para sembrar. Y no es así como hay que ver este producto en particular. Hay que hacer una retrospectiva más, inclusive ese acompañamiento que me encanta que usted nos habla hoy. Deje acompañarse por gente que sí está sobre ese tema. Correcto, correcto. Y realmente, pues saber para que se hagan números es que son 5 años de inversión. Sí es cierto que ya en el segundo y el tercer año mi arbolito florea, pero agronómicamente yo les recomiendo más bien quiten las primeras frutas de ese árbol pequeño. Es un árbol muy joven para que se vea sacrificado en mandarle nutrientes a los frutos en lugar de él fortalecerse, seguir desarrollando y tener un buen sistema radical. Usted como productor, ¿cómo es esa vida? ¿Cuánto está produciendo hoy? ¿Cómo es la vida de recolección, ese mundo que pocos conocemos a veces? Bueno, realmente más el caso de los productores que yo acompaño, ¿verdad? En este momento, pues el aguacate Hass es el que todo mundo quiere sembrar. Es el aguacate que más se paga por unidad de kilo, por unidad comercial. Es el aguacate que, que viene de Colombia, que viene de Chile, que viene de Perú y que de alguna manera podría o no estar viniendo de México, de acuerdo a lo que pueda estar pasando. Pero en realidad florea 2 veces al año. Es una fruta que de floración a madurez tarda 8, 9 o 10 meses, depende de en qué condiciones climáticas tenga. Y eso lo que significa pues es que yo en algún momento tengo un pedacito de finca un poco más alto y entonces florearon iguales los árboles, pero todavía no está en el madurez fisiológica adecuada, pero puedo ir cosechando de algunos árboles de mi parte más baja de la finca. Es muy rentable para que en el mundo el promedio de producción por hectárea es de 10.000 kilos por hectárea, eso son 10 toneladas. Costa Rica tenemos
En el 2012 que hice algún trabajo de mapeo, teníamos arriba de las 3 toneladas, hemos ido subiendo, tenemos agricultores con 10 toneladas y más, pero el promedio país todavía hay que crecer. Y ahí es donde pues es el reto para todos los extensionistas, los agrónomos privados, pero también para las entidades públicas que realmente desarrollemos trabajo conjunto al agricultor. Usted me hablaba que en Costa Rica hay aproximadamente 92.000 hectáreas. No, esa 92.000 es el área de café en Costa Rica. De café. Correcto. Muy bien. Podemos que hablar es que de unas... también hay una particularidad entre café y el aguacate. Ya lo hablamos. Se dice que tenemos de 3.000 a 3.500 hectáreas de aguacate en Costa Rica. De esa, el 60% es de zona bajura, 70% es de zona bajura. Pero además, y el tema que usted trae a comentar es que un alto porcentaje de las plantaciones de aguacate que existe en la zona en el país y en la zona de Los Santos es intercalado con café. Entonces tenemos 2 cultivos del cual trabajamos intensamente con ellos, pero pues que también hay momentos donde el trabajo agronómico del agricultor tiene que ser con énfasis en una atomización o en una aspersión al aguacate. Si algo le cae al café, pues que sea lo menos posible, o a momentos contrarios donde utilizo productos o programas para el café en donde procuro que el aguacate sea lo menos afectado posible. Estamos conversando con don Rodrigo Jiménez, productor de aguacate de la zona de Los Santos hace más de 3 décadas. Llegó como ingeniero agrónomo para un proyecto, se enamoró tanto de la zona de Los Santos que ya se instaló. Entonces su familia, todos están allá felices y contentos, y también que ha venido impactando a los productores de café, a los productores de aguacate, a los productores de otros frutos que se dan muy bien en la zona. Quiero retomar la pregunta antes de la pausa. ¿Por qué el aguacate y el café conviven muy bien o se da muy bien y en nuestro país se hace esa combinación? Bueno, realmente fue una necesidad. La zona de Los Santos, como productora de café, no siempre ha tenido los buenos precios que estamos en este momento. En épocas de crisis, pues el agricultor quería buscar opciones para diversificar, y la necesidad de sombra de reguladores de temperatura en el cultivo de café, pues nos hizo pensar en algún momento en intercalar a distancias más amplias que un cultivo solo, pues plantaciones de aguacate manejadas. Eso ha implicado pues un manejo de podas, un manejo de distancias y un manejo de productos diferente a si fuera una única plantación de aguacate, de igual manera que si hubiera sido únicamente de café. Pero realmente los resultados son muy interesantes. Primero es tener la capacidad de no depender de un solo cultivo, ni de los precios internacionales en ese tiempo. Da un flujo de caja muy interesante. Ese cultivo de aguacate me permite en el año tener varios momentos donde yo tengo un ingreso adicional que no siempre se da en el cultivo de café. Pero realmente es una invitación para que algunos de los que en este momento tengan un cultivo de café o de otro cultivo, que realmente vea que no hay perspectivas de crecimiento empresarial como tal, que realmente está llegando a su techo, para que sin eliminar ese ingreso, aunque no sea el mejor, pueda ir haciendo inversiones en eso. Interesante recordar el tamaño de finca en la zona de Los Santos es pequeña. Eso significa que somos muchos los agricultores que comen y viven de su espacio de finca, y es por eso que es necesario, pues no se puede ese modelo de arrancar, eliminar y cambiar de un día para otro, pues como sí se hace en otros cultivos, piña, banano y en otras regiones nacionales e internacionales. Sí, la grande extensión en la zona de Los Santos no se da. De ahí también apelar, como usted mencionaba en la primera parte, a la asociación del productor. Sí. Para generar un mejor acompañamiento y un crecimiento y desarrollo de su finca y su producto.
Correcto. Que ya en café lo tenemos, el modelo cooperativo en algunos momentos, los modelos de microbeneficios que están organizados y pues ahora la denominación de origen del café Tarrazú pues como otro modelo de organización. Pero tenemos que hacer lo mismo en aguacate y digo yo en muchos otros cultivos de Costa Rica. La parte de organización. No podemos esperar que sea el ente estatal el que nos organice, no podemos esperar que sea el que defina solo las políticas, sino que debe ser en forma participativa de todos los sectores de la cadena de producción de un cultivo. No, si se lo dejamos al ente gubernamental, el resultado es lo que hemos venido sintiendo en las últimas 3 décadas, diría yo, un abandono absoluto. Ahora que está la nueva ministra, Laura Bonilla, que como ella describe, soy agricultora porque mi papá toda su vida se dedicó a la agricultura, específicamente el chayote en la zona de Ujarrás. Esperemos de que haya un retomo ahí, ¿verdad?, de relación. Pero si se lo dejamos a la entidad gubernamental ahí, don Rodrigo, la verdad no avanzaríamos. Ahí yo creo que la fórmula es lo que usted nos plantea hoy. Ese contacto entre productores y esa comunicación entre productores para ver cómo nos fortalecemos de un lado al otro y quitarnos el orgullo de que a don Rodrigo le va bien y a mí me va mal y yo le voy a meter una zancadilla a don Rodrigo para que le vaya mal. Correcto. Y yo amplío a que tenemos que recordar que Costa Rica es sumamente pequeña y que no importa si es un agricultor de aguacate, de otra zona, de otra región, de otra variedad, pues tenemos que integrarlo. Es parte del esfuerzo conjunto que todos tenemos que hacer. Aquí no será el productor de aguacate de Los Santos o de Santa Bárbara Heredia el que salga adelante, sino la actividad de aguacate país. Así es que ese es el reto y pues yo es la invitación para que también la señora ministra y todos los funcionarios pues tengamos una mente muy amplia hacia este trabajo en equipo, conjunto, con todos los diferentes participantes. En el 2015 ocurrió un momento muy importante en la situación del aguacate, cuando el ente fitosanitario anuncia que el aguacate Hass proveniente de México pues tenía una plaga. No recuerdo el nombre, usted me la recordará. Sí, correcto. Sí, realmente, y me voy a ir un poquito más atrás. En el 2013 se realizó en Costa Rica el Congreso Latinoamericano de Aguacate. Tuvimos la participación de varios expertos internacionales y nos acompañó un experto mexicano, donde pues planteó cuáles eran las enfermedades nuevas que en la actividad de aguacate estaban apareciendo. Y dentro de ellas mencionó el sun blotch. Es un viroide. O sea, para ahora que estamos con el COVID, es realmente del mismo tipo de esos virus que no tienen la cápsula tradicional de los virus. Y realmente, pues él lo que dijo es, vieran qué complicado, está apareciendo en México un viroide, tiene 2 características y es que no todos los árboles manifiestan síntomas, es asintomático en algunos casos, mitad y mitad, decía él en ese momento, pero tanto los asintomáticos disminuyen la producción, pero los que el sintomatología se manifiesta es muy brusca la disminución. Mencionó en su exposición de un 75% de menos fruta. O sea, realmente cuando eso nos lo dio, nos asustamos. Particularmente en el día de campo y el día de campo en la zona de Los Santos, en uno de los árboles, dijo él, vieran que esto se me parece al sun blotch. Casi llorando, casi resignados, pues los que participamos en eso, pues dijimos, ¿por qué no? Si lo tienen ellos, que son los que saben, los que manejan, a lo mejor lo tenemos nosotros. Bueno, a raíz de eso se mandó un primer esfuerzo con participación de la Universidad de Costa Rica a identificar eso, igual que con los problemas actuales. Había que estudiar a qué laboratorio se mandaba a Corea, la universidad pidió ciertos reactivos. Al fin y al cabo no salió el problema. Bueno, a lo mejor no sabemos hacerlo bien. Y se comenzó en ese esquema. Pero la realidad es que ya en el 2015, después de un levantamiento exhaustivo de muestras en todo Costa Rica,
con énfasis en el lugar donde más había y con énfasis en los árboles raros, raros. No apareció. Entonces ahí es donde, pues entonces sí se comenzó a estudiar, el servicio fitosanitario tomó la batuta y dijo, bueno, mire, hay algo que está en México, que ellos lo admiten, que estaba en México y que no está en Costa Rica. Esto ya, igual que sucede con otros cultivos, actualmente en banano, el Fusarium 4 que se habla, realmente nos permitiría, por cuidar la actividad agrícola del aguacate en Costa Rica, tener cuidado de que lo que entre venga libre. Ok, lo que significa en ese momento, y aunque se ha tratado de malinterpretar, nosotros lo que siempre hemos mencionado es que puede venir aguacate de cualquier lado, incluyendo de México, pero que tiene que venir de tal manera, certificado, garantizado de que no venga de un contaminado, no venga, porque el tipo de contaminación es muy complicada. Puede ser asintomática, puede ser, pero viene en la semilla del aguacate. Entonces, no siempre es por fuera, no es que la fruta se vea mala, no es que sea peligroso para el consumo humano, es que esa semilla sí puede traer el viroide. Y si esa semilla, como sucede en muchos de los consumidores de Costa Rica y de los agricultores, que por crecer cogen del aguacate que nos consumimos y van y lo siembran en su jardín o en su finca, pues entonces podríamos estar introduciendo ese material. Esa fue la alerta, la barrera fitosanitaria para evitar la entrada de algo que al día de hoy está en México y al día de hoy no está en Costa Rica, aunque se hayan hecho muestreos posteriores. La situación que usted nos pone, y por eso lo invitamos a Pulso Empresarial, porque me parece, don Rodrigo, que versiones hay de versiones. Ahora resulta ser que la actual ministra dice hay que pedir perdón a los mexicanos. Hay que salir diciéndoles que disculpas. Por allá el tema del ministro de Comercio Exterior, ya lo escuché también, de que hay que, miren, es que el tratado, que las relaciones que tenemos y demás, no es tan así. Por lo que hay y por lo que lo he escuchado, no hay que pedir perdón porque la situación, ellos primero la tienen identificada y saben su efecto. Así es. No, realmente, pues yo creo que ha habido desinformación. Yo sí creo que esto nos indica que hay que compartir muchas de las experiencias con especialistas locales, con especialistas internacionales, con especialistas en comercio como tal. No es una barrera comercial, no es una barrera antojadiza, realmente es una barrera fitosanitaria. Como en el mundo, en todo el mundo existe de que no puede entrar X cosa de un lugar a otro. Particularmente nuestro aguacate no puede entrar al mercado norteamericano como fruta fresca porque tenemos un abejoncito que está en Costa Rica y no está en California. México, de ciertas zonas productoras de aguacate, no puede mandar fruta en ciertas épocas a Estados Unidos porque de alguna manera tienen una plaga que no tiene. Ahora en otro momento está apareciendo una plaga en Estados Unidos que impide que se traigan materiales, arbolitos de Estados Unidos hacia otros lugares porque lo tienen ellos y no la tenemos nosotros. Entonces, yo sí creo importante el concepto de que es una barrera fitosanitaria, no antojadiza, no comercial, que lógicamente la Organización Mundial del Comercio es quien regula esto y que tenemos que apegarnos a procedimientos. Creo que en algún momento, pues tal vez en la premura y en la inexperiencia se brincaron procedimientos. La actual resolución del Organismo Mundial del Comercio critica que en algún momento los árboles silvestres de las casas no se mochearon. Bueno, sin lugar a dudas, no los mochamos, no lo consideramos, y no soy yo el que tomaba esa decisión, pero el sector no consideró que era importante desde el punto de vista de número de árboles como tal. Ellos argumentan que para tratar de hacer ese barrido de limpieza como tal, valdría la pena volver a hacer. Y es parte de lo que la resolución me permite. Corregir algunos de los procedimientos mal usados, mal empleados.
Lo que pasa es que también pues, ha habido mucha comentarios de prensa, sectores de la misma cadena de comercialización, llámese los importadores, llámese los comercializadores, pues que en algún momento no entendieron lo que significaba esto y pues realmente insistieron en seguir tratando de traer aguacate. Menciono, y no es ninguna confidencia, que incluso siguió entrando aguacate mexicano a Costa Rica. Simplemente consiguen una denominación de origen como si fuera de Guatemala o si fuera de Honduras y entraban los trailers como aguacates hondureños o guatemaltecos, pero sobre todo hondureños, a Costa Rica. ¿Y por qué sabemos esto? Porque en alguna de tantos se les olvidó quitar la etiqueta que decía hecho en México y entraba aguacate en cajas mexicanas con rótulo mexicano, pero pues con una denominación de origen del ente oficial de Honduras como aguacate producido en Honduras. Así es que es un sector complicado. Quiero terminar con esto. Las últimas casi que apariciones del expresidente Carlos Alvarado dice, alguien se quedó sin comer aguacate, haciendo referencia a que la producción nacional da para el consumo local. ¿Es esto así? No es suficiente. Tal vez ahí sí quiero decir los números reales que llevamos y que esperamos pues se sigan afinando todos los días. Lo que produce Costa Rica es apenas el 40% de lo que se consume. El consumo de aguacate, don Nilson, usted ya come más aguacate. Hace unos años, los que tenemos muchas canas ya, nos acordamos que el aguacate era un cultivo de temporada. Mayo, junio y julio. Era el aguacate sustituía al huevo, como decían los economistas como tal. Eran bienes competitivos entre sí. Pero en este momento es un cultivo, es un artículo de consumo todo el año. Y el consumo per cápita de aguacate en Costa Rica se ha duplicado y aumentado aún más. Y menciono otra cosa que tal vez me permite decir. No es cierto que porque se cerró la entrada de aguacate que no tenía certificación libre de sunblush a Costa Rica de México, subió el precio. No, es que subió el precio internacional a partir de 2015 en todo el mundo, porque la demanda de aguacate en el mundo del 2015 al 2020 ha aumentado sustancialmente. De hecho, México tiene como su mercado más importante el mercado de Estados Unidos. Y la demanda en Estados Unidos prácticamente se ha cuadruplicado el consumo per cápita de aguacate en el mundo, en Estados Unidos. Eso lo que significa es que no podemos decir que subió el precio en Costa Rica o que al productor está dejándose más plata. No, producimos solo el 40%. Y lo único que subió en época de esta barrera es entre un 10 y un 12% el aumento del precio del productor. Es los otros de la cadena de comercialización, con todo el respeto que ellos tienen, los que han ganado y siguiendo ganando muy alto. Del 2015 al 2017 hubo un cambio en la intermediación de ciertos eslabones de la cadena que pasó de un 40 a un 70 y un 80% de su margen de comercialización. Por eso es que realmente pues ha habido tanta presión de algunos sectores, de algunos importadores, pues para abrir de nuevo el mercado que no está cerrado. Lo que está es fitosanitariamente regulado. Ese es el comentario que queremos hacer. Por último, nada más decir con lo que usted decía del precio y que también la gente no abuse, porque ya por 3 aguacates usted va llegando a pagar 3,000, 5,000 colones fácilmente. En las últimas semanas, y yo he sido testigo, y uno llega a donde la persona del supermercado le dice, mire, con 3 aguacates mejor me llevo un pollo asado, unas tortillas, un refresco y algo más, porque el costo de un momento dado sí se pasó a un tono
abusivo en algunos comercios, no en todos, pero en algunos comercios. Don Rodrigo, espero tenerle aquí próximamente para seguirle el pulso a este tema que nos interesa mucho del aguacate, el productor también, las nuevas regulaciones y cómo va también la parte agrícola en nuestro país, una cartera que desde mi punto de vista siempre ha estado en un abandono absoluto. Gracias, don Rodrigo. Muchas gracias a usted. Gracias también a todos ustedes por compartir con nosotros en Pulso Empresarial. Nos encontramos en el próximo jueves y también domingo, en repetición a las 4 de la tarde, aquí en Canal 8 Multimedios. Que Dios los bendiga.